Los controles táctiles son muy interesantes en los videojuegos y nos permite crear nuestros juegos para dispositivos móviles. En este video veremos cómo detectar este tipo de entradas en Unity. Para este ejemplo crearé un nuevo proyecto. La versión que voy a utilizar es la 2022.3.6. Aquí puedes seleccionar el módulo que desees. Puede ser el de móvil o uno básico. Yo usaré uno 2 de básico. Le colocaré un nombre y lo crearé. Aquí terminó de inicializar. Lo primero que vamos a hacer es importar el paquete del Input System. Este paquete es muy interesante para controlar las entradas del jugador en nuestros juegos. Para esto damos en Window y luego Package Manager. En esta ventana nos aseguramos que la parte de arriba esté en Unity Registry. Lo buscamos en la barra de la derecha. Este es el paquete. Vamos a darle Instalar. Cuando termine nos saldrá esta ventana. Le damos que sí y esperamos a que reinicie. Para este ejemplo usaré este paquete de imágenes. Solo lo usaré para que no veamos solo una ventana azul. Si quieres usarlo te dejo el link en la descripción. Aquí generé una pequeña escena. Solo es un fondo con un pequeño personaje. Vamos a programar una manera de tomar las entradas táctiles. Damos en la carpeta clic derecho, crear y nuevo script de C#. Lo llamaré seguir toque y lo abrimos en Visual Studio. Para poder detectar la entrada táctil, vamos arriba y escribimos using UnityEngine.input system. Para este ejemplo, quiero mover al personaje de la escena con la entrada táctil. Entonces creamos una variable que será el transform del objeto. Escribimos el update. Aquí vamos a ver cómo tomar una de las entradas táctiles. Para esto escribimos touchScreen.current.primaryTouch. Esta es la entrada táctil básica. De aquí quiero saber si está presionado. Para esto colocamos .press.isPressed. Esto nos regresa un booleano que nos dice si está presionando la pantalla o no. Eso lo podemos colocar en un condicional. Colocaré un signo de admiración al inicio. Esto significa que, si no está presionando, entonces entra a operar. Como no quiero que ocurra nada si no está presionando la pantalla, colocaré un return dentro del if. Si está tocando la pantalla, entonces seguimos. Para detectar la posición en la que está tocando la pantalla, vamos a escribir lo mismo que la línea de arriba, hasta PrimaryTouch. Ahora tomamos la posición y usamos la función readValue para saber dónde tocó la pantalla. Esto lo vamos a almacenar en un vector 2, que será la posición del toque. Vamos a hacer un debug.log de la posición para saber qué valor nos retorna. Volvamos a Unity para ver. Aquí vamos a crear un nuevo objeto en la jerarquía. Este lo vamos a llamar controlador táctil. Y le arrastramos el script que acabamos de crear. En el espacio del objeto podemos arrastrar a nuestro objetivo que vamos a hacer que siga la entrada táctil. Por el momento no lo hace, pero vamos a asignarlo. Si vamos a la ventana de juego, vemos que en la parte superior podemos desplegar un menú para cambiar la vista del juego a simulador. Si seleccionamos simulador, podemos ver la configuración para un dispositivo móvil. Y en el menú desplegable vemos dispositivos diferentes. Esta configuración viene por defecto con las versiones más recientes de Unity. Si vamos al Package Manager en Unity Registry y buscamos simulador en la parte de arriba, vemos un paquete que podemos instalar con más dispositivos si los necesitamos. Podemos rotar el dispositivo o seleccionar otro para ver cómo funciona nuestro juego desde aquí. Para otras versiones era necesario ir a Window, Análisis y en Input Debugger. Aquí damos en Opciones y en la opción de simular la entrada táctil con el mouse. Para las versiones más actuales puede funcionar sin esta opción, solo con el simulador, pero es útil saber que estas herramientas existen en caso de tener problemas. Ahora sí, demos play y probemos lo que colocamos en el script. Si damos clic en alguna parte de la pantalla, vemos que en la consola salen unos valores. Esta es la posición del toque, pero por píxeles. Esto significa que puede cambiar drásticamente según la pantalla que estemos usando. Vamos a ver cómo convertirlo a una posición del juego. Volvamos al script. Necesitamos tomar la posición del mundo, que será un vector 3. Para esto necesitamos una referencia a nuestra cámara principal. Para esto tomamos una variable que llamaremos cámara principal. Y en el start colocamos cámara principal es igual a camera.main. Ahora tomamos la cámara principal y usamos una función que se llama screen_to_world_point, que nos regresará a la posición de coordenadas del mundo tomando la posición del toque.
Coloquémosla en el debug para ver cómo funciona. Agregaré la parte de Serialize Field para que podamos ver este campo en el inspector y veamos cómo funciona. Volvamos a Unity. Aquí podemos ver que tenemos un campo de la cámara. Si vamos a la cámara principal que tenemos en la escena, podemos ver que tiene la etiqueta de Main Camera. Así es como identifica cuál es la cámara principal. Si damos play y tomamos el script, vemos que el espacio de la cámara se llena con la cámara principal automáticamente por lo que escribimos en el start. Si tocamos alguna parte de la pantalla, podemos ver que salen las coordenadas del punto donde tocamos, pero ahora con los valores de la posición del mundo. Colocar el personaje en el centro de la escena y tocar el punto en el que está. Podemos ver que es aproximadamente 0, 0, que es donde lo colocamos, y nos sale el valor de z, que en este momento no lo necesitamos, pero en el script debemos tenerlo en cuenta. Aquí lo que haré será mover el objeto según la posición del mundo que nos arroja el toque. Para esto colocamos el objeto .position es igual a la posición del mundo. Pero antes vamos a hacer que la posición en z del mundo sea 0, porque solo nos interesa el valor en x y y. Si volvemos a Unity podemos probar esta funcionalidad. Si damos play y mantenemos el clic, vemos como el personaje tiene la misma posición que el puntero. Vamos a ver otras funcionalidades útiles que podemos implementar para entradas táctiles. En la carpeta damos clic derecho, crear y al final damos en Input Action. A este objeto lo llamaré Control Táctil. Si damos doble clic, se nos abre esta ventana. Aquí podemos crear muchas entradas para el jugador en nuestros juegos. Por ahora vamos a ver la configuración para ver unas entradas táctiles básicas. Quiero que se ejecute una acción cuando presionamos la pantalla y otra cuando levantamos el toque de la pantalla. Damos en el más para crear un Action Map. Lo llamaré táctil. En las acciones podemos ver que se crea una nueva. Le cambiaré el nombre por toque. En el tipo de acción quiero que sea de tipo botón. En las interacciones damos al más. Aquí podemos elegir entre varias opciones. Para este ejemplo quiero que funcione al presionar. Y en la activación de esta acción quiero que sea cuando se presiona y se levanta el toque. Entonces usaré la última opción. Si expandimos la acción que llamamos toque, podemos dar en la opción interna para saber cómo queremos que se ejecute. Para este caso, quiero que sea una entrada táctil. Para esto, damos en el menú desplegable de Path, en Touch Screen, y donde dice Primary Touch, damos en Touch Contact. Es algo similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Tomamos la entrada cuando se está tocando la pantalla. Listo, ahora vamos a crear otra acción. Damos en el más y la vamos a llamar Posición Toque. Para este caso no queremos que se comporte como un botón, sino que nos regrese un valor. Podemos usar value, pero si necesitamos que se regrese más de un solo valor para diferentes entradas, podemos usar pass-through. En el tipo de valor vamos a regresar un vector 2 que será la posición de la pantalla. En la parte de adentro vamos a seleccionar nuevamente la pantalla táctil y en Primary Touch usamos la posición porque es lo que queremos que nos regrese. Listo, damos en guardar y podemos cerrar este menú. En el objeto que creamos damos en Generar clase de C# y damos en Aplicar. Esto nos generará un script que podemos acceder con toda la configuración que acabamos de crear. Vamos a crear un nuevo script para poder tomar estas entradas. Lo llamaré controlador táctil y lo abrimos en Visual Studio. Aquí necesitamos escribir arriba nuevamente using unityengine.inputSystem. Necesitamos una variable para el control táctil, que es el script que acabamos de generar y una referencia a nuestra cámara como en el script anterior. En el start hacemos que la cámara que tenemos sea igual a la cámara principal y hacemos que el control táctil sea igual a un nuevo control táctil. Para este caso vamos a necesitar dos métodos, uno que se ejecute cuando inicia el toque y otro cuando termina. En los métodos podemos enviarle el contexto que nos regresa a la entrada táctil. Esta tiene mucha información muy útil para poder trabajar con ella. Ahora necesitamos usar los eventos que se generan al iniciar y terminar el toque. Tenemos un video en el canal explicando cómo funcionan los eventos, te lo dejo en la descripción. El Input System es muy interesante porque funciona a partir de eventos y nos ayuda a ahorrar muchos llamados innecesarios en nuestro código. Para este caso necesitamos tomar el control táctil, en el mapa que llamamos táctil y en la acción que llamamos toque. Aquí tenemos el evento que es cuando inicia. Así que aquí lo vamos a suscribir al método de iniciar toque enviando el contexto al evento. Y lo mismo vamos a hacer con el método de terminar toque.
pero con el evento de cancelled. Dentro de los métodos, quiero saber dónde inició y terminó el toque. Para esto podemos tomar el código que usamos al inicio, pero en lugar de leer el valor desde PrimaryTouch, lo vamos a hacer desde la acción de la posición toque que definimos en el mapa de acciones. Colocaré un debug.log diciendo dónde terminó el toque, y para que usemos el contexto podemos tomar el tiempo en el que terminó escribiendo el contexto .time. Esto mismo lo copiaré y pegaré en la parte de iniciar el toque, pero cambiaré los logs para saber dónde inició y dónde terminó. Por último, necesitamos activar el control táctil. Podríamos hacerlo en el start, después de crearlo, pero podemos usar los métodos reservados de Unity onEnable y onDisable, para que se ejecute cuando se activa este objeto y se desactiva cuando lo deshabilitamos. Como necesitamos asegurar que se active luego de crearlo, podemos cambiar el start por una wake, para asegurarnos que se ejecute antes la línea de creación, antes de la de habilitación. Hicimos muchas cosas en este script. Vamos a volver a Unity para ver cómo funciona. En el objeto del controlador táctil, vamos a desactivar el anterior script y vamos a arrastrar el que acabamos de crear al objeto. Recuerda que es el que llamamos controlador táctil. El de control táctil es el que se autogeneró por el mapa de acciones. Vamos a dar play. Si tocamos alguna parte de la pantalla y sin soltar el clic vamos a otra parte y luego lo soltamos, vemos que nos genera los logs que programamos. Pero no estamos seguros que funciona bien. Colocaré dos cuadrados, uno en 5 en X y 0 en Y, y otro en menos 5 en X y 0 en Y para tener una referencia. Si probamos, podemos ver que los valores están retornando bien en el momento que soltamos el clic, pero no la primera vez que inicia el toque. Debemos arreglar este primer toque para que no sea incómodo para los jugadores. En el script vamos a buscar el método que se llama al iniciar el toque, y vamos a crear otro con el mismo nombre para poder modificar el que teníamos antes. El anterior método lo llamaremos esperar primer toque. Este método será una corrutina que llamaremos en el método de iniciar toque que tenemos asociado al evento. Entonces cambiamos el void por enumerator. Lo que vamos a hacer ahora es esperar a que termine el primer toque cuando acaba el cuadro. Podemos leer el valor y asegurarnos que no sea 00. Esto es porque en ocasiones toma este valor cuando está fuera de foco o es la primera vez que se toca la pantalla. Si es el caso, vamos a retornar null. Podemos borrar la parte de abajo porque es la misma lectura del toque. Con esto podemos asegurarnos que el primer toque no sea incorrecto y le damos una segunda oportunidad para leerlo. Vamos a probarlo en Unity. Si damos play y damos clic en el primer cuadro, vemos que las coordenadas que nos regresa son las correctas. Es 5 en X y casi un 0 en Y. Ahora podemos seguir probando las entradas y ver que todo funciona correctamente. Funciona muy bien y se ve muy genial. Y eso fue todo por este video. Este tema de las entradas táctiles es muy extenso, entonces podemos seguir cubriendo muchos más elementos en el futuro y refinar los que ya tenemos en este video. Espero que te haya gustado y lo puedas implementar en alguno de tus juegos. Si deseas apoyarnos, puedes suscribirte a nuestro canal o apoyarnos en Patreon. Allí encontrarás el código de este y otros videos. Quiero dar un agradecimiento a Álvaro Echeverría, a Jeray Ipa, a Milgacia Productions, a Ivern y a Memo Montiel por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.